Desde que era niño, mi abuela me había advertido sobre la casa del viejo Kurosawa. Decía que la mansión abandonada en lo alto de la colina estaba maldita y que el anciano había hecho cosas terribles allí antes de morir. Pero yo, como cualquier niño, solo la tomaba por una historia de terror más, hasta que el extraño regalo llegó. Fue en mi cumpleaños número 15, cuando encontré una caja envuelta en papel arrugado frente a la puerta de mi casa. No había ninguna tarjeta ni remitente, solo un paquete siniestro que parecía haber sido envuelto apresuradamente. Al abrirlo, encontré un viejo diario cubierto de polvo y páginas amarillentas. Curioso, comencé a hojear el diario. Las primeras páginas estaban llenas de registros mundanos sobre el clima y las actividades diarias, pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían cada vez más inquietantes. El diario pertenecía al propio viejo Kurosawa y relataba su vida en la casa maldita. Descubrí que había sido un pintor talentoso, obsesionado con capturar la esencia de lo siniestro en sus obras. Pasaba horas interminables en la mansión, trabajando en lienzos que representaban pesadillas vivas. A medida que leía, sentía que algo oscuro se apoderaba de mí, una inquietante conexión con el viejo pintor. El diario me llevó a explorar la mansión abandonada que seguía en pie en la colina. Las paredes estaban cubiertas de pinturas grotescas y macabras. Cada trazo, cada figura, era un grito de agonía plasmado en lienzo. Las pinturas parecían cobrar vida a medida que me adentraba más en la mansión. En una habitación secreta, encontré una serie de retratos detallados de rostros angustiados, rostros que se parecían a los míos y a los de mis seres queridos. La sangre se me heló mientras miraba estas representaciones aterradoras. Me pregunté si el viejo Kurosawa había sido un obseso o si había sido testigo de algo más allá de la comprensión humana. Desde que comencé a leer el diario y a explorar la casa, mis noches se llenaron de pesadillas espeluznantes. Me encontraba atrapado en los cuadros del viejo Kurosawa, perseguido por las mismas figuras grotescas que había pintado. Cada noche me acercaba más a la locura mientras intentaba escapar de estas pesadillas vivas. Mis amigos y familiares comenzaron a notar mi deterioro mental. Me alejé de todos, atrapado en la espiral de locura que se había desatado desde que abrí ese diario maldito. En mi obsesión por descubrir la verdad detrás de la mansión y las pinturas, me convertí en una sombra de lo que una vez fui. Mis pesadillas se hicieron cada vez más vívidas y la línea entre la realidad y la pesadilla se volvió borrosa. Un día, mientras exploraba la mansión, encontré una última pintura. Era un autorretrato de Kurosawa, pero había algo diferente en esa imagen. Su rostro, al igual que el mío, había sido deformado y retorcido por el horror. Cuando me miré en un espejo, vi el reflejo de ese rostro retorcido mirándome. Mi piel se deslizaba y deformaba, mis ojos se llenaron de terror y mi risa se volvió una cacofonía de locura. Había sucumbido completamente a la maldición de la casa y las pinturas del viejo Kurosawa. Mis noches se convirtieron en una sucesión interminable de pesadillas, todas ellas ambientadas en la mansión y sus grotescas pinturas. Me encontraba atrapado en un ciclo de terror y paranoia. Cada vez que cerraba los ojos, las figuras distorsionadas y los rostros retorcidos del viejo Kurosawa y sus creaciones me acosaban. Mis amigos y familiares comenzaron a preocuparse por mí. Notaron mi aspecto demacrado y mis ojos vidriosos. Mi risa, una vez alegre, se convirtió en un murmullo inquietante y desequilibrado. Me alejé de todos, incapaz de compartir la oscuridad que me consumía. Las pesadillas se volvieron aún más intensas. En una de ellas, me encontré atrapado en una de las pinturas del viejo Kurosawa, luchando por liberarme de las grotescas criaturas que me rodeaban. En otra, vi a mis seres queridos convertidos en figuras retorcidas y deformes que me arrastraban hacia la locura. La noche en la que mi cordura finalmente se desmoronó, decidí volver a la mansión para encontrar respuestas. La casa había cobrado vida y las pinturas me perseguían en cada esquina. Cada pasillo era un laberinto de locura y desesperación. Finalmente, llegué a la habitación secreta donde había encontrado los retratos macabros de rostros conocidos. Las figuras en las pinturas comenzaron a salir de los lienzos, retorciéndose y contorsionándose mientras se acercaban a mí. Sabía que no había escapatoria. Las figuras grotescas me rodearon, sus manos retorcidas y huesudas alcanzándome. Grité de terror mientras me arrastraban hacia las pinturas, convirtiéndome en parte de ese mundo distorsionado.
La locura y el horror me consumieron y supe que ya no había vuelta atrás. Mi historia llega a su fin en esta pesadilla interminable, donde la realidad y la fantasía se entrelazan en una danza macabra. El viejo Kurosawa y su casa maldita han cobrado su precio, y yo soy solo otro espectro en sus pinturas siniestras, condenado a vagar por la eternidad. Mi cordura se ha desvanecido y solo me queda la locura de la obsesión y el horror. Desde que encontré aquel extraño libro en la antigua librería del centro, mi vida se ha vuelto un torbellino de pesadillas y horror. Las historias que contenía eran inquietantes y horripilantes, descripciones detalladas de atrocidades impensables. A pesar de la sensación de náuseas que me invadió, no pude evitar seguir leyendo. Parecía como si el libro me hubiera atrapado en sus páginas, susurrándome promesas de terror inimaginable. Fue entonces cuando noté un extraño símbolo en una de las páginas. Era un dibujo retorcido de una criatura de pesadilla, con ojos vacíos y garras afiladas. No estaba en ninguna de las historias. Parecía ser un elemento oculto en el libro. Mi curiosidad me llevó a investigar más a fondo, y pronto descubrí que el símbolo se repetía a lo largo del volumen. Las noches se volvieron inquietantes, llenas de pesadillas espantosas. Soñaba con la criatura del símbolo, persiguiéndome a través de oscuros pasillos y arrastrándome a la oscuridad. Mi salud mental se resquebrajaba mientras mi obsesión por el libro crecía. Tenía que descubrir el significado detrás de ese símbolo y poner fin a mis pesadillas. Decidí rastrear el origen del libro, lo que me llevó a un viaje a un remoto pueblo en las montañas. La gente allí parecía distante, con miradas temerosas cuando mencionaba el libro. Finalmente, encontré un anciano sabio que accedió a hablar conmigo en privado. Me contó la leyenda de un culto oscuro que había adorado a la criatura del símbolo durante siglos. Decían que aquellos que se cruzaban en su camino estaban condenados a la locura y la muerte. El libro, según el anciano, era un registro de las experiencias horribles de las víctimas del culto. El anciano me advirtió que había una forma de liberarme de la maldición del libro, pero requería un sacrificio oscuro. Debería hacer un pacto con la criatura del símbolo. Sabía que era peligroso, pero mi obsesión me impulsó a intentarlo. Realicé un ritual macabro utilizando sangre y huesos en un intento desesperado por contactar a la criatura. Fue en medio de la noche, en la oscuridad de mi habitación, que vi sus ojos vacíos aparecer frente a mí. Me prometió liberarme de las pesadillas a cambio de un tributo. El tributo que la criatura exigió fue más terrible de lo que jamás habría imaginado. Tuve que asesinar a un inocente, derramar su sangre en honor a la criatura y llevar a cabo un ritual oscuro en su nombre. La maldad de mis acciones me llenó de culpa y desesperación, pero era mi única esperanza de liberarme de la maldición del libro. Las noches de pesadillas se volvieron aún más intensas, con visiones de la criatura acechándome en cada esquina de mi mente. La culpa y el horror me consumieron, pero estaba dispuesto a pagar cualquier precio para poner fin a mi tormento. Fue entonces cuando noté los cambios en mi propio cuerpo. Mi piel comenzó a cubrirse de marcas extrañas, parecidas al símbolo en el libro. Mis ojos se volvieron vacíos y sin vida, y mi mente se llenó de pensamientos oscuros y siniestros. La criatura había aceptado mi tributo, pero a un costo terrible. Mis actos violentos aumentaron y comencé a experimentar un hambre insaciable de carne humana. Las personas a mi alrededor comenzaron a desaparecer y la criatura en mi mente me instaba a satisfacer mi sed de sangre. Mis pesadillas se convirtieron en realidades horribles mientras me transformaba en un monstruo sediento de destrucción.